Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Gonzalo y hoy día vamos a seguir hablando de historia del Perú. El tema que nos toca hoy día es salir un poco de Perú y vamos a regresar a lo que hemos visto anteriormente de repente en Historia Universal, que es un poco de la historia de Europa. ¿Sí? Pero ¿por qué tenemos que hablar de Europa antes de hablar del Perú? Vamos a seguir viendo los temas que hemos dejado del año pasado y vamos a comenzar a ver un poco sobre qué sucedió en el virreinato, cómo llegó a su fin el virreinato y qué sucedió para que esto se dé. Entonces, como les decía, vamos a comenzar a ver un poco de historia europea. Y vamos a comenzar con este tema en particular, que es la crisis de la monarquía española y las invasiones napoleónicas. ¿Quién es Napoleón? Me imagino que muchos de ustedes saben quién es ese pata chatito que montaba un pony. Él es Napoleón Bonaparte y él fue una de las personas que invadió España dentro de las muchas invasiones que ha tenido a lo largo de la historia. Vamos a recordar este momento en particular, que es la crisis de la monarquía y también conocida como la Revolución Española. ¿Qué sucedió? Napoleón era un pata muy pequeño, pero muy inteligente. Y él lo que quería era conquistar toda Europa, ¿sí? Ese era su plan. Entonces buscaba que desde Francia él iba a conquistar Europa por el norte, Europa por el sur, quería controlar España, quería llegar hasta Portugal. Estaba en guerra constante con Gran Bretaña y uno de los puntos que él dispuso al controlar gran parte de la península europea era de que nadie tuviera comercio con Gran Bretaña. ¿Qué sucedió? Todos hicieron caso porque todos tenían miedo del poderío que tenía Napoleón. Sin embargo, un país no hizo caso. Y vamos a trasladarnos a nuestro mapa que tenemos aquí. Podemos ver a Francia, tenemos España. ¿Quién no hizo caso? El pequeñito de Portugal. Portugal dijo no, Napoleón, yo no te hago caso, yo voy a seguir comerciando con Gran Bretaña, que está más o menos por acá arriba. Entonces, ¿qué sucedió? Napoleón dijo, imposible, yo tengo que bajarme a Portugal. ¿Y qué hizo? Firmó esto, nuestro primer punto en el tema, el Tratado de Fontainebleau. ¿Qué es el Tratado de Fontainebleau? Se firmó en la ciudad francesa de Fontainebleau, ¿con quién? Con el rey español Carlos IV, en el año 1807. ¿Qué es lo que le dijo al rey español? Le dijo, escúchame, yo quiero pasar a través de España para llegar a Portugal y ponerles el pare. Quiero conquistar Portugal. Una vez que yo conquiste Portugal, ¿qué voy a hacer? Voy a partir Portugal en 3 y te voy a dar una de las 3 porciones. No solamente a ti, Carlos IV, sino también a tu secretario de gobierno, que se llamaba Manuel Godoy. Entonces, estas dos personas que eran sumamente poderosas en España, firmaron este tratado, que le permitía a Napoleón pasar sus tropas por aquí para conquistar Portugal. Pero ¿qué pasaba? Napoleón no fue del todo honesto al momento de firmar este tratado, porque ¿qué es lo que quería realmente? Él quería entrar a España. Él quería tener control militar dentro de España para llevarse no solamente a Portugal, sino también todo el bloque español. ¿Qué sucedió? Lo que sucedió fue que el rey y Manuel Godoy, que era su secretario de gobierno, se dieron cuenta de lo que estaba tratando de hacer Napoleón y que dijeron, acá nos arrancamos, nos vamos porque no la vamos a contar. Entonces comenzaron a planear una huida a alguna de sus colonias alrededor del mundo. Recordemos que España tenía colonias en América, tenía colonias en muchos lugares alrededor del mundo. Dijeron, nos vamos. Pero cuando sucedió esto y la gente se dio cuenta, sucedió algo llamado el motín de Aranjuez. Aranjuez es una ciudad en España donde en ese momento vivía el rey de España y también su secretario de gobierno. ¿Qué hizo la gente? ¿Qué buscó? Buscó que Manuel Godoy, que no era muy querido por la gente, saliera del gobierno, ¿sí? Y lo fueron a buscar a su palacio, lo sacaron y lo obligaron a ser destituido. ¿Qué sucedió? Había tanta conmoción que los reyes dijeron, aguanta, cholo, tranquilo. Yo lo que voy a hacer ahora voy a abdicar, que es cuando el rey decide ceder su trono y le sigue el siguiente en su sucesión, que vendría a ser su hijo Fernando. Y coronaron al nuevo rey de España, Fernando VII. Entonces, ¿qué sucede? Una vez que tenemos esta destitución, el 17 de marzo de 1808, el motín en 1808, viene ahí nomás, en mayo, la destitución y las abdicaciones de Bayona, que es como se le conoce a este proceso de cambio de trono, en 1808. ¿Qué pasa a partir de entonces? Napoleón agarra y dice, aguanta, yo no puedo estar viendo cómo un rey baja y un rey sube. Yo quiero tener control de España. Yo necesito que a mí me nombren rey. Porque yo no voy a ser solamente el emperador de Francia. Quiero ser el emperador de Europa, que controle Francia, que controle España, que controle Portugal. Y necesito poner a alguien que sea obediente a mí. Entonces, ¿qué hace Napoleón?
justo cuando están en las abdicaciones, él busca que también abdiquen, pero en su favor. Entonces, ¿qué sucede? Entre que están decidiendo abdicar Carlos IV para darle el trono a Carlos VII, Napoleón dice, paren todo. Carlos y Fernando, los dos van a abdicar y me van a nombrar a mí rey de España. Los presiona, negocia con ellos y definitivamente lo iba a lograr. Tenía tropas por toda España. Entonces esa presión fue tan fuerte que eventualmente el rey de España, ambos, Carlos IV, el abdicante, y Fernando, el que iba a ser nombrado, abdicaron en favor de Napoleón. Y Napoleón nombró a su hermano, que vendría a ser José I, como rey interino de España. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí es donde se desata toda la crisis. La crisis política no solamente se ve reflejada en España, sino también se ve reflejada en las diferentes colonias. Por eso es importante ver todo este proceso antes de ver lo que sucedió en las colonias. En las diferentes colonias alrededor del mundo, la gente comenzó a decir, pucha, ¿qué ha pasado? Teníamos antes a un rey. Ese rey iba a abdicar a su hijo y todo iba a estar bien. Íbamos a tener a nuestro nuevo rey como siempre lo habíamos tenido. Pero aguanta, ha venido Napoleón y se ha puesto encima. Los ha hecho abdicar a los dos y ahora nosotros, ¿qué hacemos? Entonces, las diferentes colonias alrededor del mundo comenzaron a armar sus propias juntas de gobierno y muchas de estas juntas no reconocían ni a Napoleón ni a su hermano José I como reyes de España. Ese fue uno de los puntos de la crisis política. Otra de las cosas que sucedieron con la crisis política fue este enfrentamiento entre los afrancesados y los patriotas. Los afrancesados eran una élite importante dentro de España que estaba a favor de la postura francesa. ¿Por qué? Porque le gustaba que ellos fueran más liberales, le gustaba su forma de ver la visión del mundo, compartían un poco esa visión de armar un gran imperio dentro de Europa y esto llevó a enfrentarlos. Los patriotas estaban más llevados por el nacionalismo, comenzaron a armar lo que nosotros conocemos como juntas de gobiernos, pero juntas de gobiernos locales y provinciales a lo largo de toda España. Comenzaron a aparecer diferentes juntas en todo el territorio español y una en particular que se llamó la Junta Suprema de Gobierno, que se encontraba inicialmente en Madrid, en el centro de Europa. ¿Qué más hubo en esta crisis política? Del lado de Napoleón, todos aquellos que fueran en contra de él fueron fusilados. ¿Sí? Fusilados, y es más, Goya, que es un artista famoso, retrata muchos de estos fusilamientos en muchas de sus obras. Si pueden entrar a internet, busquen y van a encontrar mucha de esta información. ¿Qué sucedió después? Se comenzaron a formar estas juntas, como ya les comenté, provinciales, locales, y estaba la junta más importante, que era la Junta Suprema de Gobierno, que estaba en Madrid. Pero, ¿qué sucedía? Venía Napoleón por aquí con sus fuerzas tratando de conquistar y de controlar toda España. Nunca llegó a controlarla 100% porque siempre estuvieron estas rebeliones y estas resistencias a lo largo de todo el territorio. Entonces, Francia comenzó a avanzar y esto se dio en un periodo de tiempo no muy corto, fue bastante largo. Llegó desde que comenzó en el 1808 hasta aproximadamente 1812-1813. Entonces, no fue hasta que sucedió esto de aquí, que es la batalla de Arapiles, que se llevó a cabo aquí, muy cerca de Madrid, el 22 de julio de 1812, en donde Napoleón definitivamente se da por vencido y dice, ya no doy más. Había logrado que la Junta de Gobierno pase de estar en Madrid, primero en Sevilla, está por aquí, y luego en Cádiz, que si se dan cuenta es la ciudad que está más alejada del territorio francés. Hasta aquí los llegó a traer a la Junta Central de Gobierno, dentro de España. Pero luego de esta batalla de Arapiles, en donde no solamente se involucraron fuerzas españolas, sino también fuerzas del Reino Unido y fuerzas portuguesas, además de las guerrillas y resistencias internas que habían, lograron expulsar definitivamente a Napoleón del territorio español. ¿Qué sucedió con él? Él dijo, bueno, superé España, no vuelvo a entrar a España, me voy para otro lado. Y comenzó a destinar sus fuerzas hacia conflictos en Rusia y diferentes otros lugares del territorio donde él tenía realmente otros problemas. Entonces, una vez que lograron botarlo, que esta batalla fue exitosa para los españoles y en realidad la alianza española, portuguesa e inglesa, dijeron, bueno, es momento de hacer algo importante, de hacer un cambio. Y es aquí donde, chicos, tienen que apuntar muy bien este tema.
porque surgen las Cortes de Cádiz, ¿ok? Donde, precisamente aquí, donde estaba instaurada la Junta de Gobierno. ¿Qué pasa en las Cortes de Cádiz? Crean la primera Constitución, la aprueban y definen varias cosas. Una de ellas es que España es soberana. ¿Qué significa soberana? Que su territorio pertenece a los españoles y está delimitada precisamente por esa Constitución. Otra cosa que delimitaron es la separación de poderes. ¿Qué es separación de poderes? Hoy verán el legislativo, el ejecutivo y el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Bueno, en ese entonces tenían diferentes separaciones de poderes entre los militares, entre la corona, entre las juntas de gobierno. Definieron esas cosas. Luego de que se haya definido la Constitución, ¿qué hacen? Van donde Napoleón y le dicen: ya, suficiente, tenemos constitución, somos soberanos, tenemos que firmar un tratado que diga que tú ya no tienes nada que ver acá. Y el 11 de septiembre de 1813 se firma el Tratado de Versailles, en donde definitivamente se expulsa a Napoleón de Francia y termina la crisis española. ¿Cuáles son las consecuencias de todo lo que les he contado hoy día? Primero que nada, se acaba el antiguo régimen, se logra consolidar una constitución y los españoles tienen un mayor sentido de nacionalismo y sentido de patria. Además, se instauran algunos derechos de las personas, de los ciudadanos, como por ejemplo el habeas corpus, que es para mitigar procesos legales, para lograr tener más derechos frente a otros ciudadanos. Hubieron más de 500.000 muertos. La economía quedó destruida absolutamente, no solamente porque muchos dejaron de percibir ingresos de sus colonias, sino porque los caminos, los puentes, los campos, todo quedó totalmente destruido por los diferentes conflictos y por las constantes batallas que daban lugar dentro de España. Y finalmente, y el punto que más nos interesa y lo más importante, son las juntas de gobierno que se constituyeron y que existieron a lo largo de todas las colonias. Porque al no haber una corona, al no haber un rey que pudiera controlar y que pudiera dictar las normas dentro de estas colonias, ¿qué sucedió? Cada uno comenzó a armar su propia junta de gobierno y comenzó a controlar a su propia gente y proteger a su propio estado. Ojo, sin perder la lealtad a la corona que estaba representada en las Cortes de Cádiz, en Cádiz. ¿Sí? No se olviden de tomarle foto a esta pizarra, de revisar los resúmenes. Hasta aquí nos quedamos en este video. Ya nos vemos en el siguiente.